Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos empezando un nuevo taller y esta vez con un tema que creo que nos toca a todos, que es el miedo. Y lo que quiero es que aprendamos del miedo y que dejemos de tenerle tanto miedo al miedo, porque al final nos pasamos viviendo una vida a medias y haciéndonos mucho daño con esta emoción, y en realidad es una emoción de supervivencia sumamente importante y que viene a enseñarnos muchísimas cosas. Así que, bueno, lo primero es tener en cuenta es esto, ¿no? Que el miedo es una emoción de supervivencia que está, digamos, diseñada para que podamos hacer rápidamente lo que sea necesario hacer en un momento determinado. Todos los seres vivos sienten miedo. Y les voy a contar algo que no sé si todos saben, que es lo siguiente. Se han hecho estudios en vegetales, en plantas, y hasta las plantas sienten miedo. ¿Sí? Al igual que una planta crece cuando se le habla bien, cuando tiene buena música, cuando está en un entorno amoroso, de la misma manera una planta tiene ese sentimiento de miedo ante la agresión. O sea que es una emoción que compartimos con todos ellos. Pero hay una diferencia muy grande en cómo la vivimos y recreamos nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que hay una gacela muy tranquila con su cría, ¿sí? Y están comiendo y de repente aparece un león. Inmediatamente, biológicamente, el cuerpo de la gacela va a responder al miedo que le está produciendo el león. Esto va a hacer que se segregue adrenalina y que la gacela pueda correr aún más rápido de lo que corre comúnmente, que pueda pensar más rápido y que pueda decidir en milésimas de segundo qué es lo que va a hacer. ¿Va a huir? ¿Va a atacar? ¿O se va a hacer la muerta? Son las tres opciones que tiene. Bueno, siendo una gacela, obviamente va a correr. Según el animal que sea, va a tomar una sola decisión en ese instante. La cosa es que si la gacela se salva y no le pasa nada, a la media hora va a estar de nuevo tranquila, pastando, tomando agua, otra vez, porque el peligro ya pasó. Y he aquí la gran diferencia con nosotros. La gacela no se queda todo el día pensando en lo que le pasó. La gacela no pasan los años y sigue pensando en, uy, si viene el león, porque su cerebro no tiene esa capacidad. Nuestro cerebro sí tiene esa capacidad, pero esa capacidad está puesta para otras cosas que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros recordamos aquellas cosas o nos imaginamos, no hace falta ni siquiera recordarlas, aquellas cosas que nos dan miedo, nuestro organismo también segrega adrenalina y también va a ponerse en alerta como si eso realmente estuviera pasando. Y acá les voy a poner dos ejemplos muy interesantes que se han estudiado en animales para que vean cuánto puede influir el miedo en el cuerpo. Si digamos que un mamífero cualquiera, ¿sí? Vamos a poner la misma gacela, tiene cría y viene un depredador y mata a esas crías, se las come, ese mamífero, esa hembra, va a hacer biológicamente, inmediatamente, quistes en los ovarios. ¿Para qué hace quistes en los ovarios su organismo ante este impacto, ante este bioshock que fue el miedo y la pérdida? Para que esos quistes van a ayudar a que los ovarios segreguen
un olor que va a volver a atraer al macho y va a volver a va a poder tener cría nuevamente. Si una oveja se pierde de su rebaño, digamos que esa oveja es chica, no sabe volver, inmediatamente le va a dar hipotiroidismo. ¿Por qué? Este hipotiroidismo es para que esa oveja se quede quieta, se detenga y las otras puedan encontrarlas. Obviamente, una vez que la oveja está encontrada, ese hipotiroidismo se le pasa. Una vez que ese mamífero tuvo cría, se disuelven. Fíjense con qué rapidez el cuerpo puede reaccionar al miedo y al estrés. Cuando tenemos miedo, inmediatamente se detiene el sistema inmunológico o baja. Esa es una realidad, eso es un hecho. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene tiempo, ¿sí? Si estamos en un peligro grave y tenemos un dolor de estómago, tenemos un dolor de cabeza, estamos descompuestos o estamos por engriparnos, ante el peligro grave, inmediatamente nos vamos a sentir bien y vamos a salir corriendo. Un día después vamos a volver a tener los síntomas. Pero cada una de las células del cuerpo va a dejar de hacer lo que estaba haciendo para ponerse en favor de nuestra supervivencia. Nuestro cuerpo siente que estamos en peligro y que necesitamos hacer algo al respecto de inmediato. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo miedo mucho tiempo seguido? ¿Y qué pasa si empiezo a generar pensamientos de miedo en forma permanente? Muchos de estos miedos son aprendidos, eso los vamos a ver más adelante. Otros miedos pueden surgir a través de noticias que vemos, de cosas que escuchamos, de lo que imaginamos y de lo que suponemos, porque a veces suponemos lo peor. Entonces, va a llegar un momento que nuestro cuerpo se va a deteriorar o nos va a traer una enfermedad porque no tiene tiempo de regenerarse y no tiene tiempo de hacer lo que tiene que hacer. Nuestro cuerpo es poderoso, es maravilloso, es perfecto. Nuestro cuerpo está preparado, pero si yo le pongo una carga permanente, ya casi sorda porque sigo con el miedo en forma permanente y no paro ni un momento en el día, voy a empezar a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, insomnio, depresión, alta presión, gastritis. Bueno, cada uno tendrá el síntoma que tenga según su tipo de personalidad. Por eso es tan importante aprender qué es lo que me está diciendo el miedo y aprender a tener miedo cuando corresponde y a dejar de tener miedo cuando no corresponde. Digamos que hay una persona en su entorno, ¿sí? Digamos que en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, hay una persona que es sumamente negativa, ¿sí? Vamos a jugar a imaginarnos esto. Esa persona negativa a veces trae alguna noticia importante o nos hace un recado. Perfecto. O sea que yo una vez al mes o cada 6 meses me encuentro con esa persona o esa persona está haciendo un recado para mí y no pasa nada. Ahora, si esa persona es tan negativa, ¿me la traería a vivir a mi casa? Porque sí, no. Esto pasa con el miedo. Una cosa es tener miedo en una circunstancia y otra cosa es traer a vivir a mi cerebro el miedo en forma permanente. Y a veces el miedo está tan tapado por tantas cosas que no nos damos cuenta de que es miedo. Si yo tengo estrés, lo que tengo es miedo.
Entonces, bueno, tengo estrés y ¿qué puedo hacer? Y bueno, voy a meditar un rato, o me tomo un té de tilo, o me tomo un calmante para pasar ese estrés, y voy a hacer un montón de cosas. Pero si yo no descubro cuál es el miedo que está debajo de ese estrés va a seguir permanentemente en mi cuerpo haciendo un montón de cosas que yo no necesito que esté haciendo. Lo mismo es si estoy enojado, si tengo tristeza, o sea, cualquier emoción, entre comillas, negativas, porque las emociones no son negativas ni positivas, son formas de sobrevivir, pero todas estas emociones que sostengo en el tiempo y me están haciendo daño se transforman en negativas. Todas ellas tienen que ver con el miedo. Como dice un curso de milagros, solo existen dos emociones: el miedo y el amor. Y cuando estoy en el miedo, dejo inmediatamente de estar en el amor. Y tampoco estamos acostumbrados a verlo así. A veces creemos que tener miedo porque le puede pasar algo a alguien que quiero es una forma de amor. En realidad es una forma de hacerme daño a mí misma. Lo que pasa es que no estoy teniendo el amor necesario por mi propio ser, por mí, y la confianza necesaria en la vida. Tampoco estoy teniendo amor por la vida. Le estoy teniendo miedo a vivir. Y yo les pregunto, ¿vale la pena vivir una vida? ¿Eso es vivir? A eso habremos venido al mundo, a estar todo el día asustados, temerosos, escondidos, sufriendo. Yo creo que hemos venido a ser felices, a dejar algo a este mundo, que hemos venido a ser plenos. Entonces, no puede haber y no puede sostenerse el miedo. Detrás de cada miedo hay una información muy importante para mirar. Esa información puede ser una información personal mía de algo que no he visto, de algo que no he solucionado, o puede ser una información del clan. Vamos a aprender poco a poco a distinguir unas de otras y poder ver cómo puedo solucionar estas situaciones que se generan detrás del miedo. Piensen en el miedo como en una burbuja, como cuando jugamos a hacer burbujas de jabón. Entonces, vamos a pensar que esa burbuja adentro tiene una información. No importa el tamaño de la burbuja, el tamaño de la burbuja tendrá que ver con el tamaño de nuestro miedo. Entonces, ¿qué debería hacer yo con esta burbuja que empezó a aparecer hoy en mi día? Tengo que tocarla para ver cuál es la información que tiene adentro. Cuando yo toco el miedo, y tocarlo es comprender qué hay dentro de este miedo, el miedo desaparece, porque el miedo venía simplemente a traerme una información. Y detrás de cada gran miedo hay una gran información, una información muy importante. No podemos tapar al miedo y no podemos huir del miedo, pero sí podemos aprender del miedo. Cuando van a tener semanalmente un trabajo para hacer, que va a durar justamente toda la semana, para que cuando nos volvamos a ver la semana que sigue, ya empecemos a trabajar con esto que ustedes han estado haciendo durante esos días. Entonces, en primer lugar, les pido que tengan un cuaderno o tengan algo para anotar, que va a tener que ver solamente con los miedos, ¿sí? Y los días domingos, anterior a esta la semana. Estos ejercicios van a estar en Instagram y van a estar en Facebook.
Y la semana que viene vamos a partir de estos ejercicios para que cada uno pueda ir trabajando con ellos. Alejandra, acá me pregunta, hola Alejandra, que siempre está presente, me pregunta si hay miedos conscientes y hay miedos disfrazados. Alejandra, esa sería la clave, ¿sí? Empezar a separar la paja del trigo y que todos los miedos sean conscientes. Como solemos tener tantos miedos y como hemos acostumbrado a nuestra mente a pensar a través del miedo, muchos miedos quedan disfrazados. Cuando al miedo lo puedo hacer consciente, entro en fase de resolución de ese miedo. Y ese trabajo de resolver ese miedo es fundamental. Y quiero que tengan en cuenta esto. ¿Cómo funciona nuestra mente? Las neuronas llega un momento que van formando redes, ¿sí? Estas redes neuronales son redes, digamos, es como una computadora en la que yo sé cuáles son los pasos más cortos para llegar a una información. Bien, o sea que son redes muy útiles porque van a permitirme que cuando pienso algo o cuando quiero recordar algo, esta red neuronal me lleve en milésimas de segundo a la respuesta que estoy buscando. Ahora, con el miedo y con muchas otras cosas pasa lo mismo. Si yo nací en un hogar donde hay miedo, en todos los hogares hay miedos, ¿no? Pero hay hogares que particularmente hay muchísimos miedos, ¿sí? Entonces aprendí a tener miedo en la vida y encima después, bueno, hice mi vida, pero estoy pendiente del noticiero que da miedo, ¿sí? Porque es literalmente me voy a poner a escuchar cuáles son las malas noticias y tragedias del día. Entonces sería bueno que si uno lo va a escuchar, hiciera eso, ¿no? Bueno, ahora me voy a sentar a escuchar las malas noticias y tragedias del día. Lo quiero hacer, lo hago, pero con conciencia. Entonces, nuestra mente empieza a hacer redes de miedo y no puedo salir de ese esquema. Entonces, escucho un ruido en la puerta y si yo escuché que había muchos robos en mi barrio y encima me lo vi en la televisión y encima lo escuché en la radio, mi cuerpo se va a alertar porque va a creer que efectivamente me están robando. Y tal vez era el viento, o crujió la puerta, o era uno de mis hijos. Pero ya se disparó esta cadena que está acostumbrada a dispararse de esta manera. Entonces, estoy terminando de responder lo de Alejandra, cuando tomo conciencia, esta red se va a detener y me va a dar un tiempo para que yo encuentre para dónde tiene que disparar la información. Por eso es tan importante ser consciente de si tengo o no miedo, ¿sí? Y cuál es el miedo detrás de lo que estoy sintiendo. A ver si alcanzo a leer esto. Dice, a mí me está pasando en esta pandemia que entro en momentos que me da un fuerte miedo. Si mis hijos estornudan, si por algún motivo toso, si alguien de mi familia, claro. De hecho, no es al azar que he elegido este momento para hacer este taller de miedo, ¿no? Porque creo que hemos llegado a un punto en el que la energía del miedo es tan grande que, como toda emoción, el miedo es contagioso, ¿sí? Y yo le tengo más miedo al miedo que a los virus. ¿Por qué? Porque si el miedo me está bajando el sistema inmunológico y si soy consciente de que el miedo es el sistema inmunológico, entonces, si toda la población tiene miedo, ¿cómo nos vamos a poder cuidar? Yo creo que en esto el primer cuidado es no tener miedo. No tener miedo no significa que hagan o dejen de hacer nada,
significa ser un poco más coherentes y más centrados. Entrar en esta paranoia de que si estornudo ya me altero, y si estamos en el hemisferio sur es primavera, lógicamente que estornudamos y tosemos porque hay polen, porque hay polvo, porque hay viento, porque es la época de estornudar, digamos, porque voy a pensar lo peor. Entonces puedo reírme un poco de mí misma y decir, a ver, el año pasado, en este momento, probablemente también estornudé, ¿no? O tal vez me da alergia y suelo toser en esta época. Y tenía el mismo miedo y no. ¿Por qué? Porque no tenía esta información. Entonces, ¿significa que porque yo toso voy a tener esta enfermedad? No, no significa nada. Significa que voy a seguir viviendo mi vida y que voy a tener los cuidados y los recaudos que necesite tener. Me están preguntando si hay alimentos que gatillan o aumentan el miedo. Miren qué pregunta interesante. Hay alimentos que lo que sí pueden hacer es exaltar el estrés. Y como el estrés se basa en el miedo, lo voy a sentir tal vez más fuerte. ¿Sí? Ahora, no significa que un alimento me aumente el miedo, ¿sí? Entonces sí hay alimentos o bebidas que son más energizantes, por lo tanto es como si yo tomo café, ¿sí? Una cosa es tomar un café a la mañana porque quiero estar más despierta o más alerta, y otra cosa es si estoy en una situación de estrés muy grande y si estoy en una situación de muchos nervios, me voy a tomar una gran taza de café. Entonces el estrés va a aumentar, no el miedo, pero sí el estrés. Entonces, ante el estrés mejor alimentémonos y comamos cosas que nos ayuden a bajar el estrés. Pero lo mejor, y esto es, yo creo que mejor que la alimentación, y no es que la estoy discutiendo, ¿no? O mejor que la medicación, es a la farmacia que tenemos en nuestro cerebro. A ver, voy a volver al principio de la charla. Si el miedo pudo hacer que una leona o una gacela o un mamífero generara quistes en sus ovarios en cuestión de días, o que una oveja sea tiroidismo en cuestión de minutos, ¿sí? Entonces, todo eso está en mi mente. Fíjense cuánto podríamos hacer para sanar si yo cuido mis pensamientos. Y me van a decir probablemente, o están pensando, ay, pero es que yo no puedo dejar de pensar lo que pienso. Sí, sí puedo. Puedo dejar de pensar lo que pienso. Lo que pasa que como se forman estas redes neuronales y la mente es tan rápida, ¿sí? El cerebro humano es como cientos de computadoras funcionando juntas y a la vez, ¿sí? Entonces, si yo puedo ponerle pausa al pensamiento, que no significa dejar la mente en blanco, para los occidentales eso es sumamente difícil. Voy a meditar una hora y voy a poner la mente en blanco, ojalá, sería fantástico, y el que lo puede lograr lo hace a través de mucho trabajo, pero lo que yo puedo es poner un stop, chiquito, muy chiquito. Tengo miedo, paro. Ajá, me río del tema. Fíjense, otra vez estoy teniendo miedo. Qué loco. A ver, aquí este miedo, o sea, yo no soy mis pensamientos. ¿Sí? Lo voy a volver a decir, porque a veces creo que no lo tenemos tan claro. Yo no soy mis pensamientos. Yo sí soy quien observa a mis pensamientos. Esa soy. Y si los puedo observar, los puedo cambiar. Y si no los puedo cambiar hoy, al menos los voy a observar para ver qué mensaje me están trayendo. ¿Sí? Entonces, de esa manera echamos mano a una farmacia que tenemos infinita
y todopoderosa, mucho más poderosa que cualquier droga que se haya inventado. Y la tenemos tan simple. Y no solo podemos recurrir a esta farmacia para no enfermarnos, podemos acostumbrar a nuestra mente a estar en calma, a ser felices, a estar alegres, siempre, porque se puede ser feliz siempre y se puede estar en paz siempre, no importa lo que pase. Aún en los momentos más críticos y más duros de nuestra vida, tenemos la opción de elegir cómo queremos vivir ese momento. Bien, este video lo voy a subir a YouTube y así lo pueden volver a ver, lo pueden volver a analizar. Así mañana pueden hacer el ejercicio para la semana, que lo voy a poner en Instagram, como les dije, y en Facebook. Así que les sugiero que se suscriban al canal de YouTube. ¿Y algo más que tenía que recordarles? Bien. Estamos haciendo, gracias, un desafío en Facebook y en Instagram, ¿sí?, que se llama Juntos de la Mano, para ayudarnos y apoyarnos justamente en estos momentos a reconocer nuestras fortalezas y trabajar con ellas. Ese desafío está pensado para adultos y para niños, así que si tienen en su casa hijos, no saben qué hacer con ellos, qué buen momento para educarlos en valores y para divertirse juntos, aumentando las fuerzas, no las debilidades. No aumentemos el miedo, aumentemos sí la alegría, sí la paz, y aprovechemos estos momentos que van a pasar, porque todo pasa en la vida, estos momentos que van a pasar, aprovechémoslos para sembrar. Es tiempo de sembrar. Puedo sembrar una mente maravillosa, puedo sembrar pensamientos de abundancia, puedo sembrar valores en mis hijos, puedo sembrar diálogo, puedo sembrar alegría, para que cuando esto termine nos encuentre a todos mucho más conscientes, mucho más felices, ¿sí?, y con una vida mucho mejor. Los espero el sábado que viene a las 18 horas y estamos todos los días haciendo el desafío Juntos de la Mano, y mañana nos encontramos con el ejercicio. Muchísimas gracias por acompañarme y los espero. Chao, chao.